Hola, hoy vamos a ver un algoritmo para determinar si un número es primo. Repasemos lo que vimos en videos anteriores, que es la caja de herramientas con la que contamos en nuestro pseudocódigo. Ya conocemos la operación ingresar, que nos permite tomar datos e ingresarlos a variables, la operación de asignación, que permite evaluar expresiones y asignarlo a alguna variable, la operación mostrar para ver los resultados, sí, si no, para algoritmos que tengan decisiones y repetir mientras para los ciclos. Además tenemos algunas expresiones aritméticas y lógicas que ya conocemos. Pero todo esto nos va a alcanzar para saber si un número es primo. Primero vamos a repasar cuándo un número es primo. Un número mayor que 1 es primo cuando tiene dos divisores, sí mismo y la unidad. Entonces es fácil, solamente tengo que contar los divisores que tiene un número y problema resuelto. Pero, ¿cómo sé cuando un número es divisor de otro? Vamos a hacer un poco de repaso de matemáticas. Por ejemplo, tenemos el número 45 dividido 7. El resultado de la división entera es 6 y el resto es 3. No vamos a seguir dividiendo, lo dejamos ahí y tenemos 6 como resultado de la división entera y 3 como el resto o el módulo de la división entera. Pero no hemos visto operaciones que permitan calcular estos valores. Vamos a repasar y aumentar nuestros operadores aritméticos. Ya usamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora vamos a agregar tres nuevos operadores aritméticos a nuestras expresiones. La potenciación, para elevar un número a una potencia determinada, la vamos a representar con un asterisco doble. La división entera la vamos a representar con una barra de división pero invertida. Y la operación resto o módulo de la división entera con la palabra mod. Entonces, con la división entera podemos obtener el 6 en esta operación y con la operación mod el número 3, que es el resto. Para obtener ese 3 tendríamos que hacer 45 mod 7 y eso nos daría el resultado 3. Y para obtener el 6 tendríamos que hacer 45 barra invertida 7. Vamos a ver algunos ejemplos de estas nuevas operaciones. 2 elevado al cubo da como resultado 8. La operación de elevar al cubo la ponemos con dos asteriscos. 15 dividido 2, pero con esa barra invertida, da como resultado 7. La operación 8 mod 3 da como resultado 2, porque la división entre 8 y 3 da 2 y el resto también es igual a 2. Ahora vamos a ver cómo resolver nuestro problema, dado un número natural mayor que 1, decir si es primo o no. Y vamos a seguir los pasos de resolución de problemas. Comprender el problema, ya hablamos sobre lo que es un número primo y cómo se calcula, entonces está comprendido. Los insumos o datos es solamente un número natural mayor que 1. El resultado esperado es decir si el número es primo o si no es primo según corresponda. Y el modelo que yo hice es bastante simple. En este caso se me ocurrió hacer un modelo textual simplemente y decir, dado un número n, contar cuántos divisores tiene desde 2 hasta n-1. Si no encuentro divisores dentro de ese rango, es primo, y si no, no lo es. Esa es mi solución del problema, o sea, buscar qué divisores tiene un número n entre 2 y el número anterior. Si no hay ningún divisor ahí, es que el número es primo. Para eso vamos a construir un algoritmo.
Tenemos el modelo que yo había planteado y vamos a escribir el algoritmo. Ustedes siempre saben que la creación de ese modelo es un proceso creativo, individual, y cada uno puede encontrar su solución. Yo encontré esta, que es bastante simple después de representar, como vamos a ver. Comenzamos ingresando el número n, ¿sí?, que es el número al que tenemos que determinar si va a ser primo o no. Como tenemos que contar cuántos divisores tiene, ahí ven en la segunda línea dice contar cuántos divisores tiene. Entonces vamos a usar un contador de divisores que va a comenzar en 0. Y además vamos a recorrer los números entre 2 y n-1. Y para eso voy a usar la variable c que va a comenzar en 2. Después comienzan las tareas repetitivas. Repetir mientras c menor que n, o sea, para recorrer todo el intervalo entre 2 y n-1. Y pregunto, si n mod c es igual a 0, o sea, si c es un divisor de n, entonces encontré un divisor y lo cuento. Y si no, no hago nada y simplemente incremento c para buscar otro divisor. Cuando este ciclo termina, si divisores es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que nunca encontré un divisor dentro de ese rango. Entonces el número es primo. Y si no, encontré algún divisor porque divisores será mayor que 0 y digo el número no es primo. Y con esto damos por terminado el algoritmo. Vamos a aclarar algunas cosas. Vamos a contar desde 2. ¿Por qué? Porque el rango de búsqueda es entre 2 y n-1. Siempre pregunto dentro del ciclo si encontré un divisor y si lo encontré, incremento ese contador. Y pase lo que pase, siempre tengo que incrementar el valor de c para preguntar por el valor siguiente. Entonces c va a empezar en 2, va a seguir a 3, 4, 5 hasta que llegue a n-1. Cuando llega a n-1 termina. Y cuando termina sale del ciclo y preguntamos qué pasó. ¿Y cuál es la forma de preguntar qué pasó? Si la cantidad de divisores es igual a 0, quiere decir que no encontré ninguno. Bien. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a probar con el número 5 y construimos nuestra tabla de prueba de escritorio como dijimos siempre. Ponemos las variables en orden de aparición y comenzamos a ejecutar el algoritmo. La primera tarea es ingresar n, entonces a n le ponemos el valor 5. Después divisores igual a 0 y después c igual a 2. Después dice repetir mientras c menor que n y c es 2, n es 5, entonces la condición se cumple. Por lo tanto, entramos al ciclo y preguntamos si n mod c es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si a n lo divido por 2, el resto me da 0. Y eso no ocurre porque 5 dividido 2 da 2 y el resto es 1. ¿Sí? Entonces esta condición no se cumple. Por lo tanto no voy a ejecutar el divisores igual a divisores más 1 y paso a ejecutar el c igual a c más 1. Entonces c, que valía 2, ahora pasa a valer 3. Y como terminaron las tareas que están dentro del cuerpo del ciclo, vuelvo a repetir. Y ahí vuelvo a evaluar si la condición c es menor que n es válida. 3 es menor que 5. Sí. Entonces entramos al ciclo y volvemos a preguntar si n mod c es igual a 0. O sea, si 5 dividido 3 tiene como resultado el resto 0. Y eso no ocurre porque 5 dividido 3 da 1 y el resto es 2.
Entonces no se ejecuta divisores igual a divisores más 1 y pasamos a hacer c igual a c más 1. Entonces c de 3 pasa a 4, terminó el ciclo, volvemos a evaluar la condición. Si c es menor que n es cierto, entonces volvemos a preguntar si n mod c es igual a 0 y no es cierto. N dividido 4 tiene resto 1, entonces no es 0. Por lo tanto, no incremento divisores. Ahora sí incremento c de nuevo y de 4 pasa a 5. Vuelvo a evaluar la condición del ciclo y pregunta si c es menor que n. Y esta vez no es verdadero. Entonces no entro al cuerpo del ciclo y paso a la instrucción siguiente que pregunta ¿qué pasó? O sea, acá ya salí del ciclo y ahora la pregunta ¿qué pasó? Es si divisores es igual a 0, que sí es cierto, entonces mostrar el número es primo y la salida es el número es primo. Por lo tanto, por lo menos para este número, el algoritmo funciona. Podés probarlo para otros y verificar que funciona para todos los números que quieras probar, obviamente. Bien, en resumen, agregamos algunas operaciones a nuestras expresiones aritméticas. ¿Sí? Agregamos tres nuevas operaciones que nos enriquecen las expresiones aritméticas. Construimos un algoritmo para determinar si un número es primo. No sé si es el mejor algoritmo, estoy seguro que no lo es. Vos seguramente podrás hacer uno mejor y te propongo que lo hagas y lo pongas abajo en la caja de comentarios. Hay muchas alternativas y muchos algoritmos para determinar si un número es primo. Este que acabamos de ver es de fuerza bruta total porque analiza todos los números. Nosotros probamos con 5, pero podríamos probar con el número 45.327. ¿Sí? Y sería bastante engorroso hacer una prueba de escritorio, pero si encontramos un divisor en cualquier momento, ya deberíamos dejar de buscar. En cambio, el algoritmo que vimos recién va a buscar y va a contar todos los divisores que tiene hasta el final. Y en realidad no es necesario, porque con que encuentre uno solo ya puede terminar. Así que te propongo modificarlo para ver si lo podemos hacer un poquito más eficiente. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo video con problemas un poquito más complejos. Gracias.